Nos acercamos a nuestra 7ª jornada de actualización tributaria, con diferentes conferencias virtuales en donde se expondrán temas tributarios que repercuten en el sistema financiero y económico del país y el mundo en general. Acompáñanos desde el 22 y hasta el 25 de septiembre, sin salir de casa, en la comodidad de su oficina. Podrá disfrutar conferencias de alto nivel, con expositores nacionales e internacionales. Contaremos con temas como planificación fiscal internacional, el impacto impositivo de la economía digital, cierre fiscal, precios de transferencia y muchos más. Podrá consultar nuestra agenda en la página web y redes sociales. También podrá comunicarse con nosotros al 2297 0045 con las extensiones de 120, 121, 123 y 128. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional. Buenas tardes, saludamos a todas y a todos los contadores públicos autorizados y público en general que nos van a acompañar en el Facebook Live del día de hoy. Hoy tenemos el gusto de presentarles la charla Aplicación Práctica de Activos Financieros y su deterioro NIF 9. Tenemos el gusto de contar con la presencia de los expositores, don Franklin Noguera Flores, contador público autorizado, especialista en impuestos tributarios, especialista en normas de prevención de lavado de dinero. Héctor Osorio Gómez, socio de finanzas corporativas en PKF Chile y especialista en análisis financiero de la Universidad de Chile. Rafael Romero Mesa, socio de finanzas corporativas en PKF Chile y consultor académico especializado en valoración de empresas. Además, contamos con la participación del señor Víctor Alarcón Russell,
quien es el director del Centro de Estudios Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, quien nos estará dando unas palabras al iniciar esta conferencia. Adelante, don Víctor. Buenas tardes, bienvenidos al webinar Aplicación Práctica de Activos Financieros y su deterioro. Esta exposición forma parte del programa de cooperación entre la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción y PKF Chile Finanzas Corporativas. Soy Víctor Alarcón Rosell, director del Centro de Estudios Empresariales, y estoy acompañado de los relatores señores Héctor Osorio Gómez y Rafael Romero Mesa, quienes desarrollarán los siguientes temas: test de deterioro bajo norma internacional de contabilidad 36, NIC 36, cuyo objetivo consiste en establecer una metodología a aplicar para asegurar que los activos estén contabilizados a su importe recuperable. Y 2, modelo de pérdida esperado bajo norma internacional de información financiera, NIF 9, cuyo propósito, ¿no es cierto?, es proponer una metodología que permita determinar la pérdida esperada de una cartera de activos financieros. Este es un evento que presentamos en asociación con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, el entendido que la aplicación de las normas internacionales de información financiera requieren de explicaciones sobre los efectos en la posición financiera, el proceso de generación de utilidades y los flujos de efectivo de las unidades económicas. Por cierto, que el objetivo del seminario es, conjuntamente con fortalecer la relación universidad-empresa por reconocer en ella una tendencia global en el ámbito de la gestión y, por supuesto, profundizar y fortalecer este tipo de trabajo conjunto con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Les agradezco vuestra participación y espero que el desarrollo del temario les sea de interés y constituya un significativo aporte en vuestra formación profesional. Gracias. Muchas gracias, don Víctor. Para el Colegio de Contadores Públicos es un honor contar con su presencia, con la presencia de don Héctor, don Franklin y don Rafael también. Antes de iniciar, explicamos la dinámica un poquitito. Todas las personas que nos están acompañando pueden dejar sus consultas en el Facebook del colegio y posterior a que se finaliza la presentación se estarán atendiendo las consultas. Le damos el pase a don Héctor y a don Rafael para que puedan iniciar con su presentación. Bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por la oportunidad de trabajar con los contadores de Costa Rica. Sé que también nos están viendo en esta actividad profesionales de otras partes de la región americana y reiterar el agradecimiento a la Universidad de Concepción también y a PKF que nos ayuda a trabajar estos temas que entendemos son de importancia vital en los tiempos que se viven. Si me dan un minuto voy a compartir mi presentación. Bien. Entiendo que ahí estamos pudiendo apreciar la presentación que voy a desarrollar esta tarde y quiero partir con una reflexión sobre lo que estamos viviendo en la contabilidad el día de hoy. La contabilidad, como sabemos, es una ciencia, un arte, un conocimiento muy antiguo que probablemente nace en Mesopotamia hace varios miles de años ya y que a lo largo de la historia de la humanidad ha cumplido papeles importantes y ha sufrido cambios materiales también. Probablemente si pensamos quienes somos contadores en cuál es el elemento que podría considerarse determinante de la contabilidad en el día de hoy, tendremos que pensar en la partida doble en el Renacimiento, que acompaña lo que hoy día entendemos y lo que hoy día gestionamos como profesionales.
yo diría que la adopción de IFRS está siendo tan relevante como aquellas cosas que en el pasado constituyeron elementos significativos de cambio, de desarrollo. No sé si tanto como la partida doble, pero sí un cambio material importante. Y un cambio material importante que implica qué o que busca qué. Básicamente lo que pretende es reducir la brecha entre valores de mercado y valores contables. Reducir la brecha entre valores de mercado y valores contables, nunca eliminarla por la naturaleza de unos valores y otros. Cuando pensamos en contabilidad, necesariamente pensamos en una mirada de alguna forma hacia el pasado. Cuando hacemos un asiento contable ya estamos registrando un evento pasado. A los precios de mercado estamos mirando al futuro, estamos apostando a expectativas. Cerrar esa brecha va a ser imposible, pero reducir la brecha es algo en lo que hemos ganado mucho y con eso ganamos en la capacidad de las organizaciones de tener información de mayor calidad. Fair es un concepto, una palabra en inglés, sabemos que algunos hemos traducido, que en algunas instancias se traduce como justo, pero fair es más que justo. Fair es justo, es equilibrado, es razonable, es representativo. En ese sentido, los valores fair tienden a valores de mercado. Y eso es importante que lo mantengamos como una idea central en el análisis que vamos a compartir esta tarde. La reflexión que tanto yo como mi colega Rafael Romero a continuación vamos a desarrollar pasa por preguntarnos eso. ¿Qué tan fair, qué tan exacto, qué tan representativos son los valores que estamos observando a nivel contable? Parto con algunas perspectivas contingentes. América Latina y el Caribe, según el Banco Mundial, va a experimentar el presente año una caída del 7,2%. Esta es una observación que tomé hace un par de días y que probablemente hoy día ya esté desactualizada, pero es de ese orden lo que el Banco Mundial espera como contracción en Latinoamérica. A nivel mundial, un 5,2% de contracción nos hace visualizar en Latinoamérica 100 puntos bases más que en el mundo promedio. Y eso se va a traducir ¿en qué? Se va a traducir en que las organizaciones a las que nosotros como contadores atendemos van a verse con procesos contractivos potencialmente más fuertes, eventualmente menos fuertes, pero potencialmente más importantes que ese 7,2% que esperamos para la región. También vamos a observar una política monetaria activa. ¿Qué significa esto de la política monetaria activa? Significa básicamente que los estados, los gobiernos están emitiendo dinero con bastante poca restricción. ¿Por qué? Porque sin duda tenemos una restricción de liquidez y necesitamos darle continuidad a la economía y con eso estamos recurriendo a una política monetaria expansiva. La política fiscal también está siendo muy presente en priorizar la liquidez de las organizaciones y en permitir que los mercados mantengan niveles de liquidez que les permita seguir actuando a pesar del encierro que en muchas economías estamos experimentando, de la contracción que muchos de nosotros observamos día a día. Respecto de esto, entonces, las pruebas de deterioro parecen tener una vida nueva o una valoración nueva. Y la prueba de deterioro es un tema que resulta especialmente significativo, especialmente atractivo, porque no es algo distinto que valorar. Y valorar es un arte. Valorar, al contrario de lo que sucede en otras instancias de nuestro ejercicio profesional, valorar requiere que seamos capaces de poner ciertos elementos que son subjetivos, de incorporar a los modelos ciertas apreciaciones que nacen tanto de nuestro conocimiento técnico como de nuestra percepción de lo que el mercado está enfrentando y de cómo eso va a evolucionar. Respecto de lo que evidenciamos hoy día es que la contracción no afecta a todo, sin lugar a dudas, y turismo son industrias que están fuertemente castigadas. En Costa Rica, el transporte y el turismo son industrias muy relevantes y por lo tanto ustedes habrán observado cómo esas industrias van a generar un efecto en el agregado económico.
La manufactura también ha sufrido una contracción importante, tal como la construcción. La educación ya pareciera mostrar síntomas de recuperación. La educación está recuperándose. Hay sectores de educación que están reorientándose, reorganizando su forma de desarrollar el negocio, de desarrollar la actividad, y por lo tanto, si bien se van a contraer, pareciera que la contracción no va a ser de la magnitud que se imaginaba a principios de año. La banca también experimenta una recuperación en bastantes sectores. Algunos bancos por lo menos ya están esperando derechamente números positivos para el año corriente, y otros una contracción, un resultado negativo, pero no de la materialidad que se esperaba en algún momento. También hay industrias que vemos en crecimiento: comunicaciones, comercio electrónico, todo lo que es salud, cuidado personal, salud, laboratorios, todo lo que es la distribución de elementos sanitarios también ha experimentado éxito rotundo. Los principales efectos a nivel corporativo que podemos empezar a ver o que ya hemos visto en cada uno de nuestros ámbitos de actividad: efecto material en proveedores, efecto en insumos, retraso en los productos en que nos llegan, lo que para nosotros constituye un insumo, cierre de instalaciones y puntos de venta, limitaciones de nuevo financiamiento, tanto para inversión como capital de trabajo. Esto es muy central. Todas las compañías han experimentado cierta restricción en su acceso al financiamiento, y esa restricción de acceso al financiamiento va a traducirse en que en algún momento necesitemos replantear cuál es el valor de algunos activos. ¿Habrá ahora activos que debamos liquidar? ¿Habrá proyectos que quedaron a mitad de camino y que definitivamente no cerraremos? Limitaciones en viajes. Ya decía lo importante que es esto para aquellos mercados donde parte importante del Producto Interno Bruto está asociado al turismo. Reducción en la venta, ingresos, productos, aumento de la volatilidad en general. Y aquí volvemos a la idea que yo sé que todos conocemos, pero que vale la pena rescatar. ¿En qué consiste de verdad una prueba de deterioro? Una prueba de deterioro, según conocemos a partir de NIC 36, también que es aplicable a partir de US GAAP, requiere algo que no es distinto de comparar el monto que tenemos registrado con el valor fair de ese activo. No es más que eso, comparar el monto que tenemos registrado con el valor fair. Si tenemos un valor fair, un valor de recuperación menor al monto registrado, naturalmente podríamos pensar que tenemos un deterioro de valor, y por lo tanto vamos a tener que reconocer una pérdida por menor valor en el activo de aquel que teníamos registrado. Y dado que el objetivo del test de impairment o del test de deterioro es asegurarse que los activos de la entidad estén registrados a un valor superior, al menos igual al importe recuperable, lo central se refiere a que necesitamos permanentemente estar midiendo, estar controlando cuál es el valor de nuestros activos. La prueba, y yo lo he visto en algunas ocasiones, no ha de entenderse como una prueba mecánica que desarrollamos una vez al año. La norma dice haga como mínimo una prueba una vez al año. Pero lo que tenemos que mirar hoy día con cuidado es la capacidad a que permanentemente estemos controlando que no tengamos activos que estén deteriorados. A lo mejor podemos cumplir con la prueba y nos dimos cuenta que en diciembre de 2019 teníamos deterioro, vamos a esperar hasta diciembre de 2020. La idea es que no. La idea es que ante evidencia nos aboquemos a medir si efectivamente los activos han tenido deterioro. Si lo han tenido, tenemos que reconocerlo, pero cuidado también, lo vamos a reconocer solo en la medida en que eso sea algo permanente. Y ahí tenemos un amplio campo de subjetividad. Si observamos un activo que puntualmente está deteriorado hoy día, inicios de septiembre, pero tenemos cierta certeza o cierta esperanza razonable de que el activo no va a estar recuperado en 15 días, no va a estar deteriorado en 15 días más,
No tendría sentido el que hoy día reconociésemos un deterioro para revertirlo en 15 días más. Y el punto es ese, el punto crítico es ese. ¿Cómo nos aseguramos de que un activo deteriorado efectivamente está deteriorado? Vamos a volver sobre esto en unos minutos. ¿Qué activos tienen que ser sometidos a evaluación? Activos intangibles de vía indefinida. ¿Cuáles son estos? Marcas, patentes, derechos, concesiones, derechos de explotación. Otros activos de vía finita, bueno, activos que tengamos contabilizado y que en algún momento hayamos valorado de acuerdo a un criterio de valor de mercado, y naturalmente la plusvalía o goodwill. Dejo abajo de este bullet algunos activos que no es necesario valorar, los menciono ahí en negro justamente para que no nos confundamos. Los activos objetos de prueba son intangibles de vía indefinida, otros activos de vía finita pero valorados, y goodwill o plusvalía. ¿Cuáles son los indicios de deterioro? Como yo decía en la lámina anterior, al final de cada ejercicio, como mínimo, se deberá evaluar si existe algún indicio en el deterioro sobre el valor del activo. Y ahí los elementos evidentes son: ha habido cambios significativos en el entorno económico de la entidad. En ese caso sí debiéramos valorar y debiéramos tener mucho cuidado. Si estamos hablando de una sociedad abierta, lo que nosotros llamamos una sociedad abierta es una sociedad que cotiza, una sociedad que transa en un mercado organizado con ciertos niveles de profundidad y por lo tanto con presencia bursátil, y observamos que un título en particular ha caído de valor, ¿significa que la empresa en cuestión esté sometida a deterioro? Puede que no. ¿Está enfrentando deterioro? Puede que no. ¿Qué estoy diciendo? Imaginemos una entidad comercial muy grande cuyos títulos se transan en la bolsa, y observamos que esos títulos que se transan en la bolsa han perdido valor. ¿Significa que estamos en presencia de deterioro? No necesariamente. Pero yo tendría ahí cuidado de mirar por qué el mercado me está castigando el título bursátil, la acción de la empresa, y probablemente voy a encontrar que algunos elementos de esa empresa sí han sufrido deterioro. Ahí hay una relación de no implicancia, no una relación directa, pero hay un buen motivo para mirar qué tengo dentro de esta organización. Mi colega Rafael Romero en unos minutos se va a referir a deterioro de cartera. Si estoy observando el precio de una acción bancaria y veo que ese precio ha caído, yo pensaría que las carteras de ese banco en cuestión se han deteriorado. Iría a hacer una prueba, no con el test de impairment de la NIC 36, sino con otra medida. Iría a mirar cómo se están comportando esas carteras. ¿Y cuáles son, según la teoría, los gatilladores que generan o que sugieren la existencia de una pérdida? Bueno, factores internos y factores externos. Esto parece obvio, pero a lo que quiero referirme con esto es como factores internos, cambios significativos con incidencia en un activo, desvíos presupuestarios significativos. Esos son elementos que a mí me dan una señal de que efectivamente estoy enfrentando un factor interno que me habla de deterioro. Y factor externo, caída en el valor de mercado de acciones, cambios significativos en la valoración de los activos, cambios en la tasa de interés, lo que implica eventualmente cambios en los niveles de endeudamiento, la relación deuda-patrimonio, cambios potenciales en el apalancamiento financiero. Esto es la calidad de la deuda y eventualmente en el apalancamiento operativo también. Cambio en la tasa de interés yo lo vería como un elemento extremadamente crítico para... Y cambio en la estructura, más que en la participación, como dice ahí, en la estructura de mercado. Cómo un mercado específico está siendo distribuido ahora entre los competidores originales. Factores internos y factores externos, repito, y todos esos sobre estos elementos que dejé en azul y celeste abajo. Elementos estratégicos y reputacionales que me afectan, los factores internos y los factores externos. Efectos en el grupo empresarial, y puse ahí la palabra Keiretsu porque quiero aquí llamar la atención a que no tenemos que mirar el grupo empresarial como la unidad patrimonial, sino como el conjunto de empresas que están trabajando juntas. La idea de Keiretsu es la idea japonesa de conglomerado, pero que es mucho más
sofisticada, mucho más compleja que el conglomerado occidental. Aquí hay empresas que tienen pequeña participación, pero que las miramos como parte del conglomerado porque son críticas en el proceso productivo. Cambios geopolíticos y regulatorios. En Latinoamérica estamos enfrentando cambios regulatorios en el agregado. Los bancos, por ejemplo, están trabajando en conjunto para normar permanentemente y renormar ciertos elementos relacionados con el movimiento de capitales en la región. Esperamos que la región esté cada vez más integrada y esa integración nos lleva a cambios regulatorios que yo puedo interpretar como un factor interno o como un factor externo, o mejor aún, o peor aún, me afecta en ambos frentes, en el interno y el externo. Después, elementos operacionales y el elemento financiero, esto de cambio en mi estructura de costo de capital al que me referí previamente. ¿Qué genera un deterioro evidente? Por ejemplo, en el caso Odebrecht fue una disrupción de mercado. Estoy pensando desde el punto de vista de los proveedores, como ven ahí. Yo puedo ser el proveedor de un Estado, pero ese Estado que tenía relaciones con Odebrecht a lo mejor se ve salpicado por un acto negativo, un acto de corrupción, y yo, aunque no tenga nada que ver en ese proceso, me voy a ver afectado porque yo como proveedor dejé de tener a un cliente en forma violenta. Eso es el caso clásico, es el caso de libros. La caída de Lehman Brothers, por ejemplo, constituye un efecto a nivel agregado que nos genera una gran alteración en el nivel de las tasas de descuento. Y eso genera efectos en las compañías, en las filiales, por ejemplo, en la inversión extranjera. En el caso de las empresas chilenas, hoy día están enfrentando niveles de tasas razonablemente estables, pero sus inversiones en mercados cercanos están sufriendo violentos cambios en las tasas de descuento. Eso tenemos que ir viendo cómo nos afecta. Lo crítico, y perdonen si soy majadero en esto, es evaluar si una baja, si un fenómeno es permanente o no. Si el fenómeno es permanente, entonces estamos en presencia de un deterioro. Y el espíritu de la norma no es obligar a hacer impairment, a hacer pruebas y reconocer menores valores. Es que estemos conscientes de que tenemos que ser capaces como contadores de asegurar que lo que está registrado vale al menos el valor de mercado. Y los desafíos del desarrollo de la prueba, yo decía antes que la prueba era valoración. Cuando nosotros pensamos en valoración, sabemos técnicas de evaluación. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un mercado muy grande, con mucha información pública, con muchas compañías en cada una de las industrias, el método que se usa con más recurrencia no es el de flujo de caja descontado, es el de comparable de mercado, lo que ellos llaman el market approach. En ese mercado yo puedo tomar cualquier compañía y buscar una compañía comparable y decir, oye, si esta compañía comparable a la mía, que además transa en bolsa, que además tiene información pública, tiene este valor, mi compañía debe andar en ese orden de valor. En Latinoamérica, independiente de los mercados grandes, aquellos mercados que nosotros los latinoamericanos consideramos los gigantes latinoamericanos, pensemos en México, en Brasil, en la misma Argentina, que son mercados muy grandes respecto del resto de los países, aún en esos mercados no tenemos información suficiente ni comparable de calidad. Por lo tanto, el único camino que nos queda es el camino del flujo de caja descontado. Y el camino del flujo de caja descontado pasa porque construyamos una buena proyección de flujos de efectivo. No es un gran problema. No es un gran problema si conocemos bien a la compañía, si conocemos bien a la administración, si la administración está investida de conocimiento suficiente sobre su negocio. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de pregrado en Concepción hace algunos años, mi profesor de análisis financiero me insistía, pídanle siempre al gerente de finanzas que haga proyecciones. Si el gerente de finanzas hace proyecciones razonables y estas las podemos comprobar en un tiempo después, nos está diciendo que él entiende su negocio, que él sabe cómo este funciona y si sabe cómo funciona puede predecir. Nosotros vamos a exigirle eso a los gerentes de finanzas, a los gerentes generales de las compañías. Haga buenas proyecciones y las vamos a aceptar como buenas proyecciones.
La tasa de crecimiento, tenemos mucha información que publican los propios estados, los bancos centrales, los ministerios de Hacienda, los organismos internacionales, que suelen ser estimaciones razonables de cuánto va a crecer la economía. Las corregimos todos los días, pero hay estimaciones razonables. Donde se vuelve complejo el tema es en la tasa de descuento. En la tasa de descuento tenemos un problema real que yo diría es aquel elemento del cual tenemos que hacernos cargo con más entusiasmo, con más preocupación, agregando aquellos elementos que son propios de nuestra experiencia y que nos van a permitir, no como una forma automática, no como meter datos en una planilla Excel, sino como resultado de una profunda reflexión, identificar efectivamente cuál es el riesgo, cuál es la tasa de costo de capital que tenemos que enfrentar, que tenemos que considerar. ¿Cuál es la tasa de descuento para los flujos que ya nos dio la gerencia y que consideran ya las perspectivas de crecimiento? Aquí es importante no confundir el riesgo con la incertidumbre. Hoy día estamos en un nivel de incertidumbre, estamos con información limitada y a lo mejor con la presión a tomar decisiones. El riesgo, por la propia forma en que medimos el riesgo, que es como la volatilidad de un título en el tiempo, de un activo en el tiempo, la incertidumbre hoy día puede llevarnos a un desacoplamiento del riesgo. Entonces nuestra misión es medir muy bien el riesgo que se expone la empresa, se expone el inversionista. Considerar la incertidumbre en el valor, por ejemplo, tomando acciones que cotizan y que son de alta liquidez. Se supone que el mercado funciona, que el mercado nos dice efectivamente cuánto valen las cosas. A eso estamos apostando con la lógica de valores fair. Pero en el corto plazo también no podemos olvidarnos de que estamos en etapas donde la presión es muy grande. La incertidumbre en la valoración además puede tener otros orígenes. Disrupción en el mercado muy violentamente de un hecho nuevo, disponibilidad de inputs, lo que yo decía antes. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información tenemos de calidad en Latinoamérica para hacer ejercicios? Nosotros hemos trabajado fuertemente en generar alternativos para recoger información y que esta información pueda ser entendida como materialmente válida, como relevante, porque carecemos de la información que se posee en los mercados desarrollados, en Europa y en Estados Unidos, en Japón, en el sudeste de Asia, tienen información suficiente. Nosotros carecemos de eso y tenemos que ir supliendo esa carencia con imaginación, pero no con pura imaginación, con imaginación y calidad profesional, soporte profesional, experiencia capitalizada. La incertidumbre, lo que estoy diciendo, no significa que no podamos valorar. Podemos valorar, pero tenemos que buscar con mucho cuidado aquellos mecanismos que nos aseguran un modelo de valoración exitoso, un modelo de valoración que responda efectivamente a lo que necesitamos. Un fenómeno importante es cuando hay contracciones como la que estamos enfrentando, todos los inversionistas del mundo se refugian en los bonos del Tesoro norteamericano, en lo que llamamos RF, la tasa libre de riesgo. Del Tesoro norteamericano, hoy día hay una gran demanda por títulos alemanes que están nominados en euros y por títulos suizos, por francos suizos. De hecho, Suiza está emitiendo sin control y por su reputación como economía sólida no tiene problemas de inflación ni mucho menos. Hay una permanente demanda por sus monedas. Bueno, ¿qué pasa con este fenómeno? Si todos nos refugiamos en las tasas libres de riesgo y el riesgo es un promedio, lo que estamos diciendo es que estamos generando de alguna forma un desequilibrio, de modo que otros activos se vuelvan más riesgosos. Y ese es un elemento que no podemos olvidar. El promedio de riesgo en el agregado no cambia. Y si movemos todo hacia la tasa libre de riesgo, estamos probablemente dándole mayor volatilidad a otros títulos, mayor volatilidad de aquella que tendrían en una situación normal, y por lo tanto nosotros, el público, los actores económicos, estamos convirtiendo esos títulos en más riesgosos. El cálculo mecánico, lo que decía antes, el cálculo mecánico no es una buena
señal, no es una buena acción en estos días. El cálculo mecánico nos va a dar, vaciamos los números en la planilla y nos va a dar una tasa. Esa tasa la tenemos que reflexionar. La tenemos que mirar a qué riesgos específicos está sometida esta entidad ahora, hoy día. El parámetro beta, que es un parámetro que siempre utilizamos, ¿no es cierto?, que ya todos conocemos, es un parámetro que por definición consideramos estable. Lo consideramos estable por cómo se ha calculado, porque para identificarlo corrimos una serie. Pero hoy día probablemente estamos en un escenario en que dentro de una serie econométrica, hoy día estaríamos en una situación de outlier. Es el número que estamos viviendo hoy día no es representativo de la serie. Entonces el beta quizás no sea tan representativo. ¿Cómo manejamos esto? Manejamos esto a través del análisis de riesgos específicos, el análisis de efectos asimétricos. Efectos asimétricos básicamente dice relación con los diferenciales de información que existe entre un actor interno de una organización y un actor del mercado que no tiene esa información interna. Ese riesgo asimétrico, nosotros en nuestra práctica profesional lo miramos con mucho cuidado y lo metemos en el modelo para usarlo como un equilibrador de las tasas con las que estamos trabajando. Entonces, ¿a qué vamos? A una tasa de descuento ajustada, que no es otra cosa que pedirles que miren con mucho cuidado las tasas automáticas, las tasas mecánicas, y pongamos un segundo nivel de análisis en que incorporemos esto que llamamos específico, porque para cada empresa, en cada escenario, en cada momento del tiempo, es probable que se requiera esta mirada. Una mirada que, por cierto, pasa por análisis estratégicos muy profundos. Una organización que esté bien posicionada va a tener un análisis FODA. Si no lo tiene, debe desarrollarlo y con esa información alimentarnos a nosotros como analistas financieros, como contadores encargados de una prueba de deterioro. La determinación de los riesgos específicos en los tiempos de virus no es fácil. Tenemos que considerar elementos estratégicos, o sea, la mirada de largo plazo, pero no desentendernos de los elementos tácticos, cómo estamos maniobrando ahora en el corto plazo. Y finalmente, tenemos que hacernos cargo de algo que siempre miramos cuando valoramos una organización, que son los efectos de tamaño y control, los efectos de liquidez. Un título que no se transa en un mercado se demora más en realizarse, se demora más en ser vendido y por lo tanto hay que aplicarle ahí un efecto que llamamos efecto liquidez, efecto tamaño, efecto control, pero que también tenemos que ponderar. Yo espero haber sido claro, les reitero mi agradecimiento porque me hayan escuchado y voy a dejar el micrófono a mi colega y quedo atento a las preguntas que puedan surgir, las que, como decían nuestros presentadores, van a ser atendidas hacia el final de este webinar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Héctor. Voy a compartir mi pantalla. Bien, espero que se vea bien. Cualquier cosa me comentan si no se escucha o pasa algo. Bien, a veces estas señales internacionales fallan un poco. Yo les voy a hablar sobre el modelo de pérdida esperada por riesgo de crédito de acuerdo a NIF 9. Acá están mis datos de referencia, rromero@pkdfchile.cl. Al final de la presentación, luego se las vamos a compartir a través del Colegio de Contadores, ¿verdad? Al final de la presentación aparece una referencia a un trabajo académico que hizo precisamente mi colega Héctor, Stephanie, otra colega y mi persona. Ya, bueno, como de costumbre, ¿verdad? Quiero agradecer al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, así como a la Universidad de Concepción por el apoyo y PKF, ¿verdad? Que nos ha permitido, ¿verdad? Nos han entregado datos, tiempo para poder desarrollar estas presentaciones y los trabajos académicos que, como les comenté, que más adelante les vamos a comentar, que también estos días acabamos de terminar otro trabajo académico en relación a NIF 9. Muy bien,
el plan que tenemos para esta presentación. Primero vamos a ver los aspectos normativos de NIF 9, clasificación y medición de instrumentos financieros. También vamos a mencionar los aspectos normativos de NIF 13, ¿verdad? Porque está muy relacionado debido a que trata de la medición a valor razonable de instrumentos financieros. Luego vamos a desarrollar brevemente, ¿verdad?, lo que se entiende por el modelo de pérdida esperada, riesgo de crédito, ¿verdad? Las normas internacionales nos dan ciertos lineamientos, pero son eso, son lineamientos, ¿verdad? Luego hay que aterrizar para adaptar un modelo específico de pérdida esperada para cada organización. Y luego vamos a tratar de dar algunas señales sobre cómo vemos, ¿verdad?, el efecto de la pandemia, ¿verdad?, el efecto económico que está causando la pandemia, cómo puede estar afectando los modelos de pérdida esperada y algunas recomendaciones. Muy bien, entonces, en NIF 9, ¿verdad?, instrumentos financieros, de la clasificación y medición de los instrumentos financieros, ¿verdad? Tenemos dos etapas principales. Primero es el reconocimiento inicial, ¿verdad? El reconocimiento inicial se debe hacer a valor razonable a la fecha de transacción. Y luego tenemos la medición posterior. Y aquí la medición posterior, ¿verdad?, la norma cambia con respecto al antecesor de NIF 9. Entonces, la medición posterior, pero tenemos que fijarnos en dos aspectos muy importantes. Primero, está lo que se llama el modelo de flujo. Efectivamente, ver si el instrumento financiero cumple con esta condición. Básicamente, el instrumento financiero nos debería, ¿verdad?, proveer el pago del principal o monto de referencia, además de los intereses. Si cumple con esa condición, podemos decir, ¿verdad?, que estaría cumpliendo con el modelo de flujo, para clasificarse, ¿verdad?, en un par de clasificaciones que vamos a mencionar, y luego ver el modelo de negocio, que básicamente, ¿verdad?, acá tenemos preguntarle a la administración o cuál es la intención de la entidad con respecto al instrumento financiero. ¿Lo planean mantener hasta el vencimiento o existe la posibilidad de venderlo, negociarlo a corto plazo? Entonces, de acuerdo a estas dos ¿verdad?, características, modelo de negocio y modelo de flujo, es que podríamos tener las siguientes clasificaciones. Vamos a tener que el activo financiero, ¿verdad?, posteriormente se va a clasificar a costo amortizado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? O para clasificarlo a costo amortizado, tendríamos que tener que el modelo de negocio planea mantener el instrumento hasta el vencimiento y recoger todos sus flujos. ¿Y cuáles son los flujos? ¿Verdad? Son flujos identificables, ¿no? Por eso, básicamente, esto uno lo asocia a los pagos que puede proveer, por ejemplo, un bono. Cuando uno hace clases, esto lo asocia a un bono que promete el pago principal, además de los intereses. La otra posibilidad, ¿verdad?, es que la institución planea mantener el instrumento, por ejemplo, para negociación, ¿verdad? Y también puede ser para mantener los flujos. Por lo tanto, en esa situación, ¿verdad?, se va a clasificar a valor razonable con cambio en otros resultados integrales. Entonces, en estas dos clasificaciones, ¿verdad?, corresponde aplicar NIF 9. En la tercera categoría es como la categoría residual, si no acá no se ha clasificado ninguna de las dos anteriores, quedaría clasificado a valor razonable con cambios en resultados, ¿verdad? Y ahí no se aplica, ¿verdad?, no se aplicaría la determinación de la pérdida esperada, porque cualquier cambio en el valor del activo iría directamente al estado de resultados o pérdidas y ganancias. Es así que en general, ¿verdad?, vamos a encontrarnos que los bonos corporativos, si lo tenemos en nuestro activo, ya sea lo vamos a tener clasificado a costo amortizado o valor razonable con cambio en otros resultados integrales, ¿verdad? Las acciones van a ir a pérdidas y ganancias, con directamente cambios a resultados. Pagares por cobrar, pues dependiendo, ¿verdad?, del modelo de negocio, podría estar como costo amortizado o valor razonable, ¿verdad?, con cambios en ORI, y cuentas por cobrar comerciales de la misma manera. Y por el punto de vista del pasivo, ¿verdad?, bonos corporativos y obligaciones crediticias nos vamos a encontrar que van a estar clasificados a costo amortizado. Muy bien, entonces, ¿verdad?, ahora yendo a el enfoque NIF 13, ¿verdad?, sobre determinación de valor justo, valor razonable, es que tenemos que los instrumentos financieros, ¿verdad?, para su medición debemos disponer de suficientes datos, ¿verdad? Esa es ¿verdad?, la calidad de los datos disponibles. Tenemos que maximizar
como datos de entrada, ¿verdad? Datos que sean observables y relevantes, y minimizar los datos que no sean observables. Desde ese punto de vista tenemos, ¿verdad? Diversas técnicas de valoración que mi socio Héctor Osorio ya hizo referencia, ¿verdad? Podemos tener enfoque de mercado, enfoque de costo y enfoque de ingresos, ¿no? Básicamente él mencionó este aspecto. Eso es por un lado desde la técnica de valoración, y por otro lado desde el punto de vista de las fuentes de información, ¿verdad? Podríamos, ¿verdad? Idealmente, si el instrumento financiero tiene transacciones continuas, y vamos a tener ahí un mercado de referencia. Quizás esa no va a ser la mayoría de las situaciones, la mayoría de los casos, ¿verdad? En que vamos a tener que recurrir a otras fuentes de información secundarias. Aquí, por ejemplo, simplemente a modo de ejemplo, ¿verdad? Tenemos la evolución de Avianca Airlines, la cotización bancaria, ¿verdad? La cotización bursátil, perdón, de las acciones de la empresa, en que ciertamente por efecto COVID ha caído bastante, y eso le ha afectado a muchas líneas aéreas. Por ejemplo, una línea aérea muy importante en Chile es la TAM Airlines, que también está teniendo bastantes problemas. Ahora, no todas las empresas, ¿verdad?, han sido tan perjudicadas. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, Regeneron Pharmaceuticals, que ha tenido en realidad un muy buen desempeño. Muy bien, yendo ahora un poco más específico al modelo de pérdida esperada de acuerdo por riesgo de crédito de acuerdo a NIF 9, ¿verdad? En la evaluación del deterioro de los activos, como les comentábamos, teníamos dos posibilidades en esta clasificación, en que tendríamos que recurrir a algún modelo financiero, ¿eh? Entonces, si está clasificado a costo amortizado, o si está clasificado a valor razonable con cambio en otros resultados integrales. En ambos casos, ¿verdad?, tenemos que el respectivo activo lo tenemos que clasificar en un cierto nivel, o step le llaman, o bucket, ¿verdad? Muchas veces se le llaman, que sería 1, 2 y 3. Más tarde voy a hablar un poco más de eso. Entonces, tenemos que considerar los niveles del activo, y luego tener un modelo financiero. Ahora, la norma no nos dice qué tan complejo debe ser la norma, el modelo. Lo hemos encontrado, ¿verdad? Tenemos clientes que tienen modelos financieros muy sofisticados, que hacen estimaciones, ¿verdad?, muy frecuentemente, ¿verdad? Con una frecuencia, pueden hacerlo con una frecuencia semanal, correr su modelo, porque tienen carteras, ¿verdad?, de muchos activos. En cambio, podemos tener otras empresas que fundamentalmente sus activos financieros son cuentas por cobrar, ¿verdad?, en que ahí además van a ser de corto plazo, por lo tanto se recomendaría un modelo mucho más simple. Y finalmente, ¿verdad?, la tercera clasificación con respecto a instrumentos financieros es que sea valor razonable con cambios a pérdida de ganancia, en la cual no es necesario, ¿verdad?, determinar esta pérdida esperada, porque se supone que el mercado continuamente nos va a estar dando los precios y vamos a estar registrando si tenemos ganancias o pérdidas de acuerdo a ese activo, asociado a ese activo. Básicamente el modelo, ¿verdad?, o lo que la norma nos recomienda, básicamente estaría representado por esta ecuación, que podríamos verlo ya sea para un activo, o si lo queremos ver para un conjunto de activos, ¿verdad? Si tuviéramos de distintas pérdidas esperadas para distintas categorías de activos, podríamos colocar acá una sumatoria, ¿verdad? La suma de todos ellos, ¿no? Pero básicamente, ¿verdad?, esta es como la representación clásica con la que nos encontramos, en que la pérdida esperada, que va a ser PE, va a ser el resultado de la multiplicación de estos 4 factores. Básicamente, ¿verdad?, tenemos que el primer factor, PD, es la probabilidad de default, ¿verdad? Estos términos vienen del inglés, probability of default, o probabilidad de incumplimiento de pago. LGD es lost given default, ¿verdad?, o tasa de pérdida incurrida una vez que ha ocurrido el incumplimiento. EAD viene del exposition at default, o exposición al incumplimiento o exposición al riesgo, y un factor, ¿verdad?, que es más desconocido, le llaman el factor K, o efecto forward looking, ¿verdad? Brevemente voy a mencionar en unos momentos más a qué se refiere ese factor K. Entonces, en la determinación del modelo aplicable, ¿verdad?, tenemos que tomar en consideración muchos elementos. Bueno, por un lado, la naturaleza del negocio. Es un negocio complejo, que tiene muchos tipos de activos, que se comportan distintos, ¿verdad? Tengo muchos clientes, o tengo unos pocos, ¿verdad?, unos pocos clientes. Por lo tanto, dependiendo de eso,
es el modelo que se va a recomendar. Pero fundamentalmente, ¿verdad? Independientemente del modelo que apliquemos, tenemos que tener mucha precaución, ¿verdad? Con la documentación, ¿verdad? De la estimación del modelo. En esta documentación debemos dejar claramente establecido la información utilizada, la metodología y los supuestos aplicados, los cambios en la metodología y los supuestos, y ciertamente hacer la estimación de la provisión. Esto es muy importante, ¿verdad? Y de acuerdo a nuestra experiencia, es algo que a veces se olvida, ¿verdad? Luego que cuando salgamos de esta pandemia, ¿verdad? Ojalá salgamos pronto, pero luego vamos a mirar el pasado y ya como que nos vamos a olvidar del pasado. Entonces ahí nos vamos a haber deseado haber tenido una muy buena documentación, ¿verdad?, de todos los elementos que consideramos para la estimación del modelo, ¿verdad? Recuerden que el objetivo acá de la norma es poder entregar la máxima información posible al mercado, ¿verdad? Que nuestros estados financieros reflejen, ¿verdad?, toda la información disponible de la mejor manera posible. Entonces, finalmente, ¿verdad?, podemos considerar ya sea información interna para el modelamiento, ¿verdad?, si tenemos una buena cantidad de datos. Ahora, dada la situación que estamos enfrentando, quizás la información interna, ya no es suficiente. Quizás la información interna todavía es muy reciente y no estamos notando los impactos del COVID, no estamos notando los impactos económicos. Entonces, quizás en esa situación sería conveniente recurrir a algunos datos macroeconómicos, por ejemplo, que provee, por ejemplo, el Banco Central, datos macroeconómicos de cómo le está impactando a la industria. Ahí tenemos algunos estudios de la CEPAL, ¿verdad?, que nos dan algunas referencias con respecto a eso. Y Héctor Osorio también nos comentaba, ¿verdad?, que algunas industrias se han visto mucho más afectadas que otras. Entonces, si no tenemos información interna, o siempre recurrir a información interna, pero complementarla con información de mercado. Y lo cual además va a depender de la naturaleza del activo y, ¿verdad?, del negocio que tengamos entre manos, que estemos analizando. Entonces ahora simplemente vamos a mencionar, ¿verdad?, las principales características de estos 4 parámetros. La probabilidad de default, ¿verdad?, esta probabilidad de incumplimiento de pago en base a las expectativas de morosidad u otros factores. En general, ¿verdad?, uno define ciertos umbrales de incumplimiento y uno puede hacer un análisis histórico en base a ese umbral de incumplimiento. Luego tenemos, ¿verdad?, la probabilidad de la loss given default, la probabilidad de incumplimiento condicional a que en el pasado no se haya presentado la morosidad, ¿verdad? Aquí viene un aspecto un poco más técnico, ¿verdad?, porque la probabilidad es una probabilidad condicional. Y aquí, por ejemplo, tenemos que considerar factores tales como la tasa de recuperación, es decir, en el evento que haya ocurrido, que pueda ocurrir un default o un no pago, ¿cuánto podemos recuperar? Porque no necesariamente si hay no pago se va a perder el 100%, podríamos tener una tasa de recuperación. Luego tenemos la exposición al incumplimiento, ¿verdad? En esta exposición al incumplimiento va a ser, ¿verdad?, el monto expuesto, pero este monto expuesto, si tuviéramos, por ejemplo, un seguro o alguna cobertura de alguna especie, podríamos tener que, de nuevo, el 100% del monto expuesto no está en riesgo, sino que, dado que hay una cobertura, quizás la cobertura hay un seguro que me pueda cubrir, por ejemplo, el 70%, por lo tanto el monto expuesto sería el 30% del saldo. Y les había mencionado el factor forward looking, ¿verdad?, en que la idea es poder capturar los factores macroeconómicos y de mercado en la probabilidad de incumplimiento. Entonces, en condiciones regulares, en condiciones normales, el factor forward looking, dependiendo de las condiciones de mercado, podemos tener un factor positivo o negativo en la probabilidad de incumplimiento. Ciertamente la situación que estamos viviendo, ¿verdad?, con tasas de desempleo crecientes, ¿verdad?, con muchos negocios que están parados o están a media máquina, ¿verdad?, y con tasas de crecimiento de los productos ciertamente cayendo en la mayoría de los mercados, ¿verdad?, latinoamericanos para 2020, esperándose alguna recuperación para 2021, ciertamente el factor forward looking nos va a hacer aumentar, ¿verdad?, la pérdida esperada. Entonces, ¿verdad?, lo que tenemos que entre manos es, en la práctica, es lo que nos dice la norma, identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito. Tenemos, como parte de esta documentación, de este estudio, de este análisis que tenemos que hacer, dependiendo de la empresa que estemos enfrentando, ¿verdad?, es que la recomendación es que la entidad debe considerar el nuevo contexto económico tras la pandemia,
¿verdad? Esta es la recomendación general. No podemos, ¿verdad?, taparnos los ojos y decir, no, en realidad a mi empresa no le afectó. Por lo tanto, mi modelo de pérdida esperada no cambia, por lo tanto, mis estimaciones no cambian. Eso, ¿verdad?, va a ser poco creíble. Va a ser poco creíble. ¿Ah? Por lo tanto, ¿verdad?, elementos que ciertamente nos están afectando a todas las economías latinoamericanas es la disminución en la capacidad de pago de los clientes y de las entidades, ¿verdad?, como consecuencias del desempleo y una menor operación, respectivamente. Sabemos que están aumentando las renegociaciones de deudas, ¿verdad?, o que simplemente quizás ¿verdad?, si tengo una cuenta por cobrar, mi cliente me está aumentando el plazo, me está pidiendo más plazo para pagarme. ¿Ah? Por lo tanto, ahí tendría que considerar, aunque yo estime que me va a pagar con una alta probabilidad, si el plazo de pago se está alargando, ciertamente eso tiene un costo alternativa, tiene un costo de oportunidad, ¿verdad?, a través del valor del dinero en el tiempo, a través de la tasa de interés. ¿Eh? Lo anterior genera la necesidad de evaluar el riesgo de crédito, ¿verdad?, de los activos financieros. Habíamos hablado de, ¿verdad?, de unas clasificaciones. Step 1 significa que el activo financiero está en buenas condiciones y por lo tanto solamente vamos a calcular su riesgo de crédito para los próximos 12 meses. En cambio, ¿verdad?, existe la posibilidad que, dada la situación que estamos enfrentando, que algunos activos financieros pasen de Step 1 a Step 2 o incluso a Step 3. ¿Qué significa estar en Step 2 o Step 3? Que la provisión, ¿verdad?, la provisión de pérdida esperada, tendríamos que hacerla para la vida del instrumento financiero, y esto va a ser muy relevante, ¿verdad?, si tenemos un activo financiero que tiene una duración, tiene una vida de más de un año, tiene 2 o 3 años, ¿verdad?, tendríamos que hacer la provisión para la vida del instrumento financiero. ¿No? Otros elementos a considerar, ¿verdad?, dado que en esta situación que estamos enfrentando, esta situación particular, es si la entidad tras la evaluación determina que hay un incremento en el deterioro de los activos, ¿ah?, producto de este aumento del riesgo, deberá, por lo tanto, evaluar si el modelo financiero aplicado para la determinación de la provisión de riesgo de crédito es capaz de capturar las expectativas futuras sobre los activos financieros objeto de análisis. Entonces tengo que ser crítico y ver si los modelos que estaba aplicando, ¿verdad?, se ajustan a las circunstancias o no. Considerar toda la información disponible, ¿verdad?, eso ya lo hemos recomendado, y razonable para estimar los parámetros del modelo de pérdida esperada, ¿verdad?, estos 4 parámetros que hemos mencionado. Ciertamente estamos en una situación compleja, ¿verdad?, no tenemos mucha información, pero eso no significa, ¿verdad?, que no tengamos que cumplir con nuestro deber, ¿verdad?, y comentarle a las empresas, ¿verdad?, que pudiéramos asesorar de que tienen que hacer el esfuerzo de tener una buena documentación y una reestimación de todos estos parámetros. Considerar, por ejemplo, las condiciones de renegociación u otras nuevas condiciones en el mercado que sean aplicables, reconocer las nuevas provisiones en los estados financieros interinos, ¿verdad? Si nos toca informar no solamente a fines de año, sino que nos toca informar los estados financieros, ya sea trimestral o semestral, ¿verdad? Tenemos que considerar todos estos elementos en esas estimaciones, ¿no? Termino con esto. Como les comentaba, estamos en un esfuerzo permanente, ¿verdad? Yo también soy profesor universitario, también hago clases en la Universidad de Concepción y en otras universidades en Chile, Universidad, ¿verdad?, Alberto Hurtado, junto con mis colegas, ¿verdad?, Estefanía Gutiérrez, Héctor Osorio, por ejemplo, 2018, tempranamente, cuando se estaba poniendo obligatorio la implementación de NIF 9, sacamos este documento, NIF 9, Instrumentos Financieros, Aplicación Práctica para la Determinación de la Pérdida Esperada en Portafolio de Activos. Esto ya está publicado en una revista que tiene un carácter latinoamericano, Capic Review. Muy pronto hay una conferencia permanente, ¿verdad?, de esta conferencia, de este grupo Capic Review. Acá les dejo el link, después les vamos a hacer llegar esta presentación, ustedes van a tener este link. Si se dirigen a este link, ¿verdad?, libre sin cobro, van a poder bajar este documento. Recientemente les comentábamos que estábamos terminando otro documento que pensábamos presentar en esta misma conferencia, en que consiste de la aplicación de opciones reales como una metodología, ¿verdad?, para la determinación de la pérdida esperada. También para activos financieros que cumplen con esta clasificación de estar valorados, de estar clasificados
a costo amortizados. Bueno, con esto, ¿verdad? Y bueno, nuevamente gracias a la Universidad de Concepción y a PKF, ¿verdad? Y al Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad de poder hablar de estos temas importantes. Les dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor y don Rafael. Stephanie, si gusta, puede ingresar con las consultas. Muchas gracias por la presentación, tanto de Héctor como de Rafael. Algunas consultas que llegaron respecto a la exposición tienen relación en tanto con la actual pandemia que estamos enfrentando. Ya Héctor nos presentó que en el fondo las expectativas sobre el crecimiento van a la baja, ¿cierto? Tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Entonces, bajo ese contexto, una de las preguntas está dirigida a Héctor, que presentó sobre NIC 36, y dice más o menos de la siguiente forma. Debido al actual escenario económico, ¿cómo debería proceder una entidad para reconocer el deterioro de sus activos, entendiendo que es una estimación distinta a la depreciación? Bueno, básicamente lo que insistí en la presentación es que debemos desarrollar capacidades para mirar en forma muy crítica lo que estamos enfrentando. Poder llegar a conocer cómo se comporta nuestro negocio y cómo los factores que hoy día enfrentamos lo han afectado. Y más que cómo lo han afectado, cómo lo afectarán en forma permanente. Yo decía en un momento de la presentación, podemos calcular muy buenos flujos de efectivo, podemos predecir o encontrar evidencia de instituciones especializadas respecto de cuánto va a crecer o decrecer un mercado, y lo crítico es que nosotros podamos identificar muy bien cuál es el costo de capital, cuál es la tasa de descuento que vamos a tener que utilizar para enfrentar nuestro futuro corporativo. La lógica difiere de la depreciación, la lógica del deterioro difiere de la depreciación. ¿Por qué? Porque en la depreciación vamos reconociendo un desgaste en el activo en función de algún elemento que va acaeciendo, el tiempo, las unidades producidas, etc. Y es una mirada muy tradicional porque parte por reconocer como valor crítico, como valor relevante, lo que desembolsamos en su momento. Por el contrario, la lógica de impairment, la lógica de deterioro es reconocer cuál es el valor de mercado del activo y reconocerlo con cierta periodicidad. De modo de que si efectivamente este activo por alguna razón bajó, vamos a reconocer todo ese menor valor. Si la razón por la que bajó es porque se desgastó, porque se deterioró materialmente, porque se quebró, porque se quemó, eso lo vamos a reconocer de igual forma. Estamos diciendo que lo que queremos al final del día es que nuestros valores contables tengan mucha relación con el valor de mercado de cada uno de nuestros activos. Y el enfoque de impairment o deterioro nos ayuda a eso. Y nosotros lo podemos aplicar bien estudiando con mucha conciencia lo que efectivamente cada uno de nuestros activos puede desarrollar en el futuro. Muchas gracias por la respuesta. También en este sentido, este análisis de deterioro, en el caso específico de NIC 36, ¿por qué podría ser recomendable contar con un experto independiente para encarar este análisis? Bueno, eso va a depender del tamaño de la organización. Muchas veces las organizaciones de un tamaño medio hacia abajo no tienen equipos contables tan fuertes o equipos de analistas financieros tan complejos como para realizar estos tests. En ese caso, la norma permite o recomienda, o la práctica más bien recomienda, contratar a un especialista independiente que pueda hacer la prueba. Y eso otorga la ventaja de que a ese analista independiente, a esa firma independiente, después le corresponde también defender su análisis ante el directorio, si la compañía es muy sofisticada, pero siempre ante el auditor.
cuando la administración tiende a hacer por sí misma las pruebas de deterioro, muchas veces el auditor o los analistas financieros, en el caso de aquellas compañías cuyos títulos transan en una bolsa de valores, se ven de alguna forma expuestas a que no se les crea mucho, que se les diga, mira, tú como administrador, como parte de la administración, estás siendo optimista en la visión del futuro y por lo tanto el deterioro es mayor a lo que tú estás reconociendo. Si eso lo hace un tercero, te vas a evitar eso y el peso de la demostración le va a quedar a ese tercero. ¿Demostración ante quiénes? Ante los accionistas, ante los directores y sobre todo ante los auditores. Muchas gracias. Y bueno, para finalizar de momento y darle pase a las preguntas de Rafael, mencionaste también sobre este tema de la estimación del valor recuperable, hablamos también del fair value, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que, dada la contingencia, pudiesen ser las variables que más se pudieran afectar? Ok. Hablábamos de modelos de valoración y yo sostengo que tenemos que ir a modelos de flujo de caja descontado. Eso lo dije, lo reiteré en la pregunta anterior, en la respuesta a la pregunta anterior, pero también creo que es importante que reconozcamos que el producir, el generar modelos de valoración requiere estos dos elementos. Por un lado, flujos de caja muy bien estimados y por otro lado, tasas de descuento muy precisas. Si nosotros miramos la historia de la profesión contable, yo te diría que en los últimos 100 años los contadores nos hemos preocupado de generar buenas estimaciones de flujos de efectivo. La adopción del flujo de caja efectivo, del estado de flujo efectivo, fue un desarrollo dentro de la profesión que apuntaba a eso, apuntaba a permitirnos medir cuál era la generación de caja. ¿Por qué? Porque se entiende que la generación es el primer elemento para identificar el valor de compañía. Tenemos mucha experiencia y como contadores la contabilidad y la práctica nos ayuda a predecir bien, a predecir efectivamente. Donde no tenemos probablemente tanta experiencia, pero además de no tener tanta experiencia, no tenemos buena información de mercado, buena información de referencia, es en el cálculo de la tasa de descuento. Por eso decía, el desafío está ahí, está en cómo podemos identificar buenos modelos de tasa de descuento, buenos modelos de costo de capital para aplicar adecuadamente esta lógica de flujo versus tasas. Perfecto, Héctor. Muchas gracias. Ahora damos pase a las consultas realizadas. Gracias a ti. A las consultas realizadas sobre NIF 9, que estuvo a cargo de Rafael Romero. Una de las consultas tiene relación con una de las primeras láminas que pudiste presentar en relación al modelo de negocios y al modelo de flujo. Bueno, la pregunta dice de la siguiente forma. Tengo entendido que el modelo de negocios debe de proveerlo de la administración y en el fondo debe estar definido dentro de las políticas. ¿Qué pasa si la administración no tiene una noción sobre cuál es su modelo de negocios? En ese sentido, ¿qué recomendarías tú para que tuvieran mayor claridad sobre este aspecto? Bueno, ¿verdad? Si uno en el rol de un especialista externo a la firma, ¿verdad? Tiene que conversar ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con los ejecutivos de la empresa y básicamente de la conversación poder deducir si efectivamente el activo financiero lo van a mantener por lo general a término, ¿verdad? Para recoger todos los flujos, o si existe la posibilidad, si es que el activo financiero tiene alguna posibilidad de ser transado o vendido, si piensan, ¿verdad?, que está esa posibilidad. Entonces, básicamente de una conversación, de un análisis básico, uno puede recomendarle a la administración, decir, bueno, te recomendamos tal o cual clasificación. Muchas gracias por la respuesta. Otra consulta que tiene relación al efecto forward looking o factor K que presentaste. Y bueno, debido a la actual contingencia tras la pandemia, ¿sería recomendable actualizar este efecto forward looking de las variables del modelo que había esperado? Sí, muchas gracias, Stephanie. Efectivamente, esto yo creo que es como el elemento quizás más nuevo
que nos toca ver, digamos, dentro del modelo general NIF 9 es nuevo, pero de los elementos más nuevos a su vez es el factor K. Claro, básicamente lo que tenemos que, quizá podemos tener ya un modelo anterior, ¿verdad? Básicamente, ¿a qué nos referimos con un modelo para forward looking? Es, por ejemplo, haber estudiado en el pasado cómo afectó a las ventas, por ejemplo, a los ingresos de la empresa, la evolución de la actividad económica en el país, tasas de desempleo, si tenemos, ¿verdad?, bastantes datos, tasas de interés de mercado. Entonces, la idea es generar un modelo estadístico o econométrico, a veces le llaman, que cumpla con esas características, que me pueda, ¿verdad?, que yo lo haya probado en el pasado, ¿verdad?, y que sea confiable, que efectivamente pueda decir, mira, algunas variables económicas, que tengo alguna idea de proyección porque el Banco Central me da alguna información, o el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, hay algún organismo externo que me está diciendo, me está dando algún lineamiento de cómo se van a comportar ciertas variables. Entonces, si yo, ¿verdad?, si ese modelo lo tengo probado en el pasado, ¿verdad?, podríamos ocupar el mismo modelo, incorporando la nueva información disponible. Muchas gracias. Ahora respecto a la práctica de NIF 9, ¿tú, por ejemplo, tienes algún conocimiento sobre más o menos cómo va la aplicación en Latinoamérica? Muchas gracias. Práctica, mira, sabemos que la aplicación es más o menos, ¿verdad? Para muchas empresas que transan en bolsa, para muchos, ¿verdad?, por lo menos para Chile es obligatoria la aplicación de las normas. Sabemos que otros gobiernos en otras, ¿verdad?, otros países han adoptado partes de la norma. Sabemos que en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad?, la banca se rige por las normas de Basilea, para la banca en particular va hacia la aplicación de NIF 9, pero no está completo tampoco, ¿verdad?, con respecto a pérdida esperada. Esto, y también para la industria de seguros, eso también es común para Chile. Entonces, por lo tanto, la norma yo creo que va en esa dirección, o sea, las aplicaciones en general van para allá, van con algún rezago, así que en el futuro yo creo que ese es, en verdad, el camino a seguir, la adopción de las normas, ¿verdad?, con mayor velocidad, con menor velocidad, pero, ¿verdad?, el espíritu de estas normas internacionales es que todos contemos, que los estados financieros de cualquier país, quien los lea de cualquier jurisdicción, ¿verdad?, uno los pueda leer y entender de la misma manera. Yo creo que para allá va. Y bueno, para nosotros les recomendamos a las empresas que aunque no, o a las instituciones financieras que aunque no se les exija la aplicación completa de la norma, ¿verdad?, por lo menos con respecto a NIF 9 es una muy buena práctica, ¿verdad?, saber internamente cómo está su estimación de pérdida esperada y de cierta manera no cerrarse los ojos, ¿verdad? Esto es una forma de, ¿verdad?, tener más información y no cerrarse los ojos y saber la verdad de su propio negocio, aunque no lo esté informando periódicamente en su estado financiero. Eso. Muchas gracias por la respuesta y bueno, para finalizar y apremiando el tiempo, respecto a este tema de los buckets, la fase 1, 2 y 3, y dada obviamente esta contingencia económica, ¿cómo nos podrías dar quizás algún ejemplo sobre cómo poder reconocer este indicio de deterioro? Claro, por ejemplo, nos ha pasado, Stephanie, que algunos clientes, empresas grandes que tienen muchos créditos, que casi se parecen a un banco, pero no son bancos, tienen muchos clientes. A estos clientes, ¿verdad?, dada la situación que están enfrentando, muchos clientes han tocado las puertas de la empresa y le han dicho, sabes que no te puedo pagar, tenemos que renegociar. Esto mismo le ha pasado a los bancos o a empresas grandes, como te digo, tienen muchos clientes individuales. Por lo tanto, claro, si tengo ese indicio de que el cliente está renegociando, ¿verdad?, por responsabilidad deberíamos considerar esa información en los estados financieros. Y a su vez, si tengo una cuenta por cobrar, ¿verdad?, un cliente comercial y el cliente no me está pagando, y si quizás yo tengo mucha fe que el cliente me va a pagar, o tengo una gran certeza porque tenemos una relación comercial muy larga,
pero si se postergó ese pago, tendríamos que, ¿verdad?, que quizás considerarlo, por lo menos considerar el valor del dinero en el tiempo, digamos, lo que voy a dejar de ganar porque voy a demorarme en cobrar ese crédito y voy a tener que quizás yo endeudarme a su vez para suplir el pago no realizado por el cliente. Eso. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta tiene relación con este tema del modelo financiero que uno pudiese utilizar para poder estimar esta provisión de pérdida esperada. Y en base a, obviamente, a todos estos temas que hemos hablado de la contingencia y la poca expectativa de crecimiento económico, ¿cuáles crees que debiesen ser las recomendaciones para poder evaluar posibles cambios en este modelo? Es decir, ¿qué consideraciones debiesen tener las entidades para, en el fondo, establecer si su modelo, dada la actual situación, realmente refleja quizás ese aumento no sé, en los pagos de los clientes, ¿cierto? Por un deterioro en su capacidad de pago. Sí, no, yo recomendaría revisar, digamos, revisar el modelo completo que hayamos aplicado en el pasado. Ciertamente no me puedo quedar con los parámetros, ¿verdad?, que teníamos a diciembre de 2018 o a diciembre de 2019, ¿verdad? Si quizá en el pasado con la información histórica determinamos algunos parámetros, por ejemplo, para determinar la probabilidad de default, la PD, por ejemplo, ahora tendríamos que estudiar, ¿verdad?, cómo está el comportamiento de pago, ya sea de mis créditos comerciales o de mis clientes individuales, ¿verdad?, si tenemos créditos individuales otorgados. Por lo tanto, lo que comentaba en la presentación, tener la mayor cantidad de información disponible. Ahora, si no tengo información disponible directa, sí tengo que recurrir a información sectorial. Por ejemplo, si estamos expuestos a un cliente que es un proveedor, ¿verdad?, de empresas de turismo o de empresas ¿verdad?, de transportes, tengo que poner a ese cliente ¿verdad?, con una observación que va a ser mucho más riesgoso que antes, debido a que, ¿verdad?, ese cliente tiene una alta exposición a una industria específica. Y lo que mencionábamos también, este factor forward looking, el factor K, también va a capturar de alguna manera, ¿verdad?, debería capturar esa realidad económica negativa que estamos enfrentando, y quizás nos va a afectar, esa realidad negativa nos va a afectar por los próximos 2 años por lo menos. Muchas gracias por tu respuesta, Rafael. Bueno, y atendiendo también este tema de poder cumplir con los plazos para este evento, doy gracias a ambos expositores por las respuestas que nos dieron. Así que doy pase a Kaylee del Colegio de Contadores. Buenas tardes, muchísimas gracias a don Rafael, a don Héctor, a Stephanie, a don Víctor y a don Franklin por esta charla tan importante que nos ofrecieron el día de hoy. El Colegio de Contadores Públicos les agradece todo el apoyo que nos brindaron y esperamos poder contar con la participación de ustedes en las próximas conferencias. Le damos el pase a don Franklin Noguera. Muchísimas gracias. Pues yo creo que realmente ya el tiempo se nos consumió. Tenemos muchas preguntas. Estuvo muy interesante. Muy agradecido con Rafael, con Héctor y la universidad. Realmente hemos visto cómo la dinámica de todo esto pues nos trae cosas nuevas, puntos nuevos para analizar de lo que en la economía global pues está sucediendo y en nuestro país en particular con mayor razón. Pues muchísimas gracias. Las consultas que tengan, con todo gusto las estaremos procesando, o sea, no necesariamente las que se plantearon hoy, con todo gusto las que puedan plantear días posteriores directamente al colegio o por mi medio, las estaremos tramitando y estaremos a sus órdenes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Sí, hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, buenas tardes.
Nos acercamos a nuestra séptima jornada de actualización tributaria, con diferentes conferencias virtuales en donde se expondrán temas tributarios que repercuten en el sistema financiero y económico del país y el mundo en general. Acompáñanos desde el 22 y hasta el 25 de septiembre, sin salir de casa, en la comodidad de su oficina. Podrá disfrutar conferencias de alto nivel, con expositores nacionales e internacionales. Contaremos con temas como planificación fiscal internacional, el impacto impositivo de la economía digital, cierre fiscal, precios de transferencia y muchos más. Podrá consultar nuestra agenda en la página web y redes sociales. También podrá comunicarse con nosotros al 2297 0045 con las extensiones de 120, 121, 123 y 128. Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, fomentando el conocimiento y la ética profesional. Nos acercamos a nuestra séptima